Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Jaime Inser Barquero del Lago de Nicaragua. Pasamos ahora a otro de nuestros grandes reservas, que es la Reserva de la Biosfera de Bozaguas. Usted nos decía que hizo un sobrevuelo por esa zona de varias horas recientemente. ¿Cuál es la apreciación? Hace unos días usted me dijo en este programa que consideraba que el núcleo de la reserva tenía una destrucción del 20%. ¿Qué vio ahora desde el aire, doctor? Bueno, vi dos situaciones. Una destrucción rampante de los recursos forestales en la periferia, en lo que se llama la zona de amortiguamiento, donde posiblemente un 52% de la cobertura vegetal original está perdida. 52%, la mitad, pues. Sí, la mitad. Y posiblemente de un 12 a un 15, quizás hasta un 20% de cobertura forestal ha sido suprimida o está siendo alterada en el área núcleo, que es la zona más sensible, porque es la zona montañosa de altas pendientes y donde cohabitan 6 o 7 comunidades indígenas que tienen los derechos históricos de sobrevivir como cultura en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el vuelo que hicimos, nosotros vimos la progresiva invasión de colonos, especialmente en los frentes de Ciuna y Bonanza, que son los más vulnerables, porque están frente a la carretera. Ahí sí, el Cerro El Toro, el Cerro Saslaya, que es un parque nacional, ya está la gente carrileando hasta la cumbre. Y vemos unos caminos atrevidísimos que van subiendo, y vemos asentamientos y quemas, y vemos parcelas quemadas, que uno se pregunta, ¿cómo irán a sacar la madera de acá? ¿Verdad? Es una acción totalmente incoherente, además de ser violatoria a la ley que creó la reserva, ¿verdad? Eso en lo que respecta a Colono. El lunes pasado en este programa estuvo una representante del Centro Humboldt y ellos, además de señalar ese punto, advierten de que también se han estado otorgando muchas concesiones a compañías mineras en la zona de amortiguamiento. Una autoridad del Ministerio de Energía dijo, bueno, no está prohibido por la ley estar otorgando concesiones mineras. Bueno, siempre ha pasado un desconocimiento o ignorancia que oriente las políticas públicas de acuerdo con lo que ha sido legislado. Y vemos que hay concesiones y que hay promoción de ganadería o de agricultura en zonas que son definitivamente de vocación forestal. ¿Por qué? Porque los que hacen los que otorgan esos territorios desconocen la importancia o dónde quedan las áreas protegidas y entonces se anteponen a las políticas formales que debemos de seguir, a aquellas políticas aventureras de hagamos aquí, busquemos allá. Y eso me recuerda cuando un diputado de la costa atlántica llegó al Instituto Geográfico donde yo trabajaba y me dijo, yo hacía el comercio en carretas, desde Ciuna hasta Matagalpa, cuando eso era selva bruta. Y me encantaba ver cómo los tigres, los jaguares, los monos, las dantas pasaban allí. Y a pesar de que... Eso fue hace rato ya. Eso fue hace 40, 50 años. Yo vengo a proponerte que me hagas un plano para proponerle al general Somoza que se establezca un parque nacional. La primera persona. ¿Y quién fue ese diputado? Moody. Y entonces yo le digo, bueno, yo te lo hago. Pues más o menos lo que yo conozco, las fotografías aéreas que tiene, me permiten definir esta área alrededor del Cerro Saslaya. Y él llegó donde Somoza a explicarle el asunto y Somoza no sabía qué cosa era un parque nacional. Y al final, por una complacencia política, le digo, mira, fulano, te voy a probar eso. Pero tan pronto como aparezca una mina, olvídate de tu parque nacional. Pues, es decir, todavía prevalece ese concepto de que el concepto de conservación de una biodiversidad internacionalmente reconocida
el concepto del derecho de los indígenas de vivir en esos ambientes, el concepto de conservar un bosque por los muchos beneficios, incluyendo a propósito de agua, que allí en esas montañas nacen importantes ríos que van a incrementar el caudal del Bocay, del Huaspuc, del Coco, del Prinzapolca, del Tuma. Incluso el potencial hidroeléctrico que hay allí con esas pendientes, con esa precipitación, es tremenda. Una cosa que nunca habíamos pensado antes. Que eso sea erosionado, cortado, destruido, quemado, ¿para beneficio de quién? Y ahí caemos a quienes están detrás de todo ese proceso. La semana pasada, o hace un par de semanas ya, cuando estuvo acá la directora de la UNESCO, el procurador Hernán Estrada dio una serie de declaraciones, dio la impresión como que al menos la Procuraduría iba a tomar una serie de acciones en contra de abogados, de notarios. La pregunta es si eso es suficiente. Usted ha estado hablando de crear, ¿qué cosa? Una especie de situación de emergencia en Bozaguá. ¿Qué tipo de acciones? No, emergencia no. Primero, la presencia permanente del Estado y sus instancias con la fortaleza y autoridad necesaria, como lo está haciendo el Ejército, de poder parar esa situación para que no progrese más. Segundo, juzgar o acusar o a sancionar a todos aquellos que están detrás de este negocio de la venta de tierras que son del Estado o de la extracción de madera que son del Estado. Tercero, evacuar a los que ahí están invadidos, a que hayan invadido totalmente. Uno que quede, es como he dicho yo, dejemos una célula cancerosa, porque al ratito vuelve la cosa. Pero no evacuarlo, váyanse, sino simplemente busquemos alternativas en la zona periférica para que esta gente, en lugar de ser depredadores, se conviertan en protectores y fomentadores del desarrollo forestal, porque ese territorio tiene vocación forestal, sus suelos no son agrícolas, mucho menos ganaderos. Y realmente ahora existen técnicas de poder producir bosques, algunos con proyecciones comerciales, ¿verdad? Como hemos visto algunos que están allí, y poder crear un cinturón de inversiones forestales en la periferia que permita ser una muralla de contención para que esa penetración ilegal y destructiva se detenga y que más bien se refuerce la economía de esa zona mediante el desarrollo forestal, que es la vocación, no es la ganadería, es ni siquiera la agricultura, es simplemente la forestería, la solución que en ese lugar se necesita para desarrollar el país, para conservar los bosques, para aprovechar la biodiversidad, para mantener fluyendo los ríos, para otorgarle sus verdaderos derechos a los indígenas y para contribuir armónicamente al desarrollo de esta zona. Relacionando lo que está diciendo usted con lo que conversamos antes sobre el tema del agua y el tema de esa promesa de canal sobre la cual pues no existe ningún documento, ningún estudio, ninguna evaluación, pues uno llega a la conclusión que de lo que deberíamos de estar hablando es de qué acciones concretas va a tomar el Estado en el caso de Bozaguá. Sí. Y no desviar la atención sobre ese tipo de temas. Casualmente mañana en Simplemente Madera hice una convocatoria a los medios para explicar lo que está pasando, mostrarles las imágenes y ofrecerles o enseñarles algunas de las opciones que me parece son viables para evitar la destrucción de Bozaguá y más bien revertir el manejo y usufructo de los recursos que periféricamente podemos lograr. Y esto tiene mucha importancia, el ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las zonas o áreas que tienen que ser dedicadas a la agricultura, a la ganadería, al urbanismo, a la producción de agua? La producción de agua es fundamental. Nicaragua no se va a poder desarrollar si terminamos con la capacidad que tiene el país, un país tropical, de tener agua. Por tanto, debemos de ser cuidadosos con las cuencas, cuidadosos con los lagos, cuidadosos con los bosques. A propósito de cuencas, en ese recorrido supongo que usted tuvo la oportunidad de apreciar desde el aire la situación de Río Coco. El Nuevo Diario en los últimos días ha estado publicando una serie de fotografías y reportajes advirtiendo que hay un grave problema en el Río Coco. ¿Qué pasa en esa zona?
Bueno, lo que pasa, bueno, ahí realmente es la invasión de la frontera ganadera de los hondureños que han deforestado y convertido esas zonas forestales en grandes desiertos de zacate, donde, para crear garrapatas y una esparcida ganadería. Y incluso tengo entendido que han comprado o han dado alicientes a los colonos que viven de este lado del río nicaragüense para que hagan lo mismo. Ahí hay que determinar una franja intangible, por lo menos en el lado nicaragüense, donde no se pueda quitar el bosque, por lo menos a unas 5, 10 o 15 millas de la margen derecha del río Coco, la margen nicaragüense, para crear una zona de amortiguamiento para recuperar lo que se pueda recuperar de ese río. Nosotros tomamos fotografías, nos fuimos sobre el río Bocay, pasamos por San Andrés y vimos exactamente que el río Coco es más arena que agua ya, ¿verdad? Y si este verano vuelve a aparecer con la intensidad de este año, posiblemente el río Coco desaparezca. Así tan drástico. Así está. Sí, sí. Vamos a ver eso. La solución, curiosamente, espantosamente, es que los huracanes le ayuden. Entonces, eso no es necesario. Ojalá sean benignos los huracanes. Sí. En otras partes se concentra en la lluvia. Sí, sí, sí. No, obviamente, las aguas en Nicaragua se reponen con los huracanes y con y las tormentas tropicales y esas cosas, pues. Pero hay años en que no aparecen ninguno de esos benefactores, elementos climatológicos, y las consecuencias son mucho más notorias. Gracias, doctor. Estaremos pendientes de la conferencia que brindará usted mañana con más detalles y sugerencias sobre un plan de acción para salvar.